Buenas noches, otro miércoles para pensar. Por fin de nuevo nos volvemos a juntar la dupla eterna de Civilitas TV. Y en esta semana, en la semana en donde recordamos a Sarmiento y hablamos de educación, ¿de qué vamos a hablar aquí en Civilitas? De educación. Bueno, Seba, la verdad que yo hace 30 años que soy maestra y les digo que descubrimos que en Argentina hace muchas décadas se dejó de enseñar a leer. Entonces, todo mi esfuerzo lo estoy llevando para que se dé la alfabetización inicial. Eso tiene que hacerse en primer grado. En Córdoba tenemos 50.000 chicos en primer grado, 1.500 maestros que corresponden a esos grupos, y tenemos que encontrar cómo enseñarles a enseñar a leer. Esto es posible. Algunas autoridades están hablando de, bueno, por lo menos que aprendan a leer y escribir antes de tercer grado. Usted dice no. No, está mal. Está mal porque la formación del cerebro, el cableado, los caminitos neuronales se forman en la primera infancia y en principio se terminan de formar a los 6 años. Bueno, muy bien. Desperdiciar ese tiempo es riesgoso. Tenemos dos entrevistas de lujo, así que vamos a ir a toda velocidad. La primera entrevista a una amiga de Civilitas, una que siempre nos sacamos el sombrero por la energía, además de la sabiduría, pero sobre todo la energía que le pone para decir sí se puede cambiar la educación. Está Victoria Sorraquín con nosotros. Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián, Carmen? Un gusto, un placer. Gracias por llamarme. Es un honor para mí siempre participar. Bueno, yo, Tolo, como nosotros venimos trabajando juntas, quisiera que le expliques a la gente, porque aparte tenés la experiencia de haber desarrollado todo un plan de alfabetización y de enseñanza de la matemática en Chubut, cómo se capacita a los docentes, que en este caso me parece que es una buena noticia para dar en Córdoba. Sí, nosotros, primero, fundamental difundir esto de que el cerebro no viene cableado para leer y que necesitamos enseñarle explícitamente. Para eso, los docentes tienen que reaprender, porque en Argentina, como difundimos y creímos que aprendíamos a leer como aprendemos a hablar, y esto no es así, lo primero que hicimos nosotros en Chubut, a lo cual le dedicamos muchos encuentros, fue explicar las bases del programa, conquistar a esos docentes que están deseosos de que sus alumnos aprendan y no encuentran las herramientas y no terminan de entender, pero ¿por qué? ¿Por qué en el profesorado no me enseñaron esto? Entonces creo que es muy importante este trabajo que estamos haciendo con encuentros semanales y quincenales. Nosotros también en Chubut tenemos cerca de 1.200 docentes capacitándose en comisiones de 500, 600, depende de las comisiones. Y además, una cosa fundamental que hacemos dentro de esta formación docente es convocar a los supervisores. Ayudamos a los supervisores a que se conviertan en referentes del programa. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, por favor. Contame, Tolo, porque sospecho, pero la verdad que no me lo has dicho. ¿Qué tal la recepción de los sindicatos? No, digamos, no hemos tenido contacto directo con los sindicatos, solo lo que leemos, que en líneas generales muchos rechazan la enseñanza explícita por considerarla autoritaria, porque creen que no, que hay que esperar a que el niño descubra solo, y la verdad, Carmen, Sebas, es que el niño no descubre ni en primero, ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto, y llega a primer año de la secundaria y deja. Con muy bajo nivel de lectura. Entonces, no hemos tenido contacto directo con los gremios en sí, pero sí hemos tenido contacto con algunos docentes muy ideologizados, con mucho miedo de pensar que por este camino vamos a volver al autoritarismo, y creo que a medida que van descubriendo
que sus alumnos aprenden y aprenden a gran velocidad. La pregunta que te hizo Sebastián, ¿cuándo aprenden en los primeros 6 meses de primer grado? Nosotros tenemos chicos que pasadas las vacaciones de invierno de primer grado leen y escriben. Ahí, Victoria, hago de padre y finjo demencia porque me parece que tiene que quedar bien claro, porque uno como padre o algún docente dice, pero los chicos supuestamente sí aprendieron y nosotros estamos diciendo no han aprendido bien porque habría que haberle machacado. Volvernos a contar la esencia de esta teoría conductista en el buen sentido, digamos. Sí, primero algo importante que me contó una amiga que está estudiando latín, no lo saqué yo, es que maestro viene de magíster, en latín viene de machaque. O sea que ese machaque es lo que necesita nuestro cerebro. Ahora, machaque, obviamente, en el buen sentido, en el sentido amigable, pero el cerebro necesita que repitamos y repitamos y repitamos una idea para que se grabe. Y ese es el camino cuando vos vas descorriendo el velo de las letras, de los grafemas y los fonemas. Vos vas descorriendo ese misterio que hasta que el chico y cualquier analfabeto y cualquiera de nosotros lo hemos experimentado, si viajaste o no viajaste, simplemente alguna vez no te ha pasado de poner una novela turca en turco con subtítulos en turco y vos decís, Dios mío, ¿por dónde agarro esto? Es imposible. Bueno, eso es lo que siente un niño que no ha logrado leer y escribir. Entonces, descorrer ese velo requiere enseñanza explícita, requiere mostrar la conexión entre grafema y fonema y requiere el machaque. Y esos docentes que al comienzo en algunos encuentros de capacitación se muestran un poquito resistentes, cuando avanzan los encuentros y empiezan a ver que sus compañeros implementan el camino y sus alumnos leen y escriben, es así. Lo vamos gracias. A tener que dejar. Sí, Victoria, gracias por haber estado acá y le recomiendo a la gente, como siempre lo hacemos, sigan los videos de Victoria en las redes porque lo único que te genera es energía y esperanza, así que felicitaciones. Y si alguien duda todavía esto de la ideología de por medio, Rusia y Cuba enseñan de este modo. No, pero inclusive los que estamos cerca del deporte, vieron que cuando uno saca o juega al fútbol, patea, o sea, finalmente la repetición es claramente. Gracias, Victoria, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, muy bien. Como le dijimos, ustedes. teníamos 2 entrevistas de lujo. Una es Victoria Sorraquín, la verdad que es un equipazo, digamos, el que forma usted, Victoria. Las 2 están media rayadas, pero bien, digamos, para ver, en el buen sentido, digamos. Y ahora una entrevista también muy interesante porque tuvimos acceso a poder entrevistar al secretario actual de Educación a nivel nacional, Carlos Torrendel. No lo podíamos tener ahora en vivo porque él tenía un evento, pero accedió a que lo pudiéramos entrevistar a lo largo del sábado y domingo, así que doble mérito para Carlos. Pudimos hacer una entrevista muy interesante, son aproximadamente entre 10 y 15 minutos, pero muy en profundidad de todo lo que yo creo que un padre o un ciudadano le querría preguntar a un secretario de Educación. Si les parece, lo vamos recorriendo, luego con Carmen vamos a hacer algunas columnas bien sesudas sobre el tema de educación inicial y también universitaria. A ver qué dice Carlos Torrendel. La sociedad de padres y la sociedad en general hace tiempo ya que están hablando o cuestionándose sobre el sentido de la escuela, el tema de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, es como que están en ese umbral de discusión y sin embargo por otro lado hay personas, bueno, como vos por supuesto, como Carmen Álvarez, que dicen, che, ni siquiera estamos en lo básico que es que hay que enseñarle a leer y escribir y enseñarle matemáticas. Pero la pregunta es, ¿aguantará la sociedad ese proceso de que no podemos ir por el tope porque en realidad estamos reconstruyendo lo básico? Lo que pasa que lo bueno del ser humano es que a veces cuando se arregla un problema siempre se arregla el complejo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros queremos vincularnos con la inteligencia artificial, básicamente lo que vamos a tener que hacer es leer y escribir bien, porque en última instancia, hasta para preguntarle a la inteligencia artificial algo que necesito, tengo que saber muy bien traducir en palabras y en conceptos y en una consigna. En última instancia, lo que uno le pregunta, por ejemplo, al ChatGPT, eso es una consigna, lo que estoy queriendo buscar, ¿me explico? O lo que estoy queriendo construir, o lo que fuere. Entonces, no es opuesto, o sea, nosotros podemos focalizarnos en la alfabetización
al mismo tiempo usando inteligencia artificial. Entonces, lo bueno es que eso justamente es la cultura. En cualquier momento de la historia yo tengo un desafío, que puede ser, por ejemplo, la comprensión lectora, y ese desafío lo voy a hacer con un papiro, luego lo haré con un libro, luego lo haré con la web y mañana lo tengo que hacer en diálogo con la inteligencia artificial. Entonces, me parece que el problema no pasa por que sean opuestos o porque haya que hacer una cosa para lograr la otra, sino que efectivamente yo puedo ir haciendo algo básico mientras voy aprendiendo con la nueva tecnología eso básico también. Así que te diría que es perfectamente integrada. No sé si me explico, pero es perfectamente Sí, sí, por integrada. supuesto. Bueno, en esa misma línea, justo recordando a la figura de Sarmiento, que de alguna manera acortó caminos trayendo a las maestras de Estados Unidos y demás, vos con tu experiencia y estando allí ahora en el cargo, advertís, viste esto que llaman ahora un salto de rana, un salto de sapo, ¿podría haber algún punto en donde podamos hacer un crecimiento? En algún momento con Carmen sé que compartimos estos criterios. Decíamos que tal vez eso venía por el lado de liberar un poco la educación, o sea, que ingrese la educación privada, comunitaria, múltiples contenidos, o sea, liberar la educación podría ser un poco el salto de la rana, como le llaman. Sin duda, hay que hacer las dos cosas. O sea, por un lado, cuando vos estás en una situación de crisis necesitas liderazgo, como se ve clarito con el presidente en economía. O sea, sin liderazgo no se hace nada. O sea, no hay sociedad que salga adelante si no hay ciertos liderazgos. Pero simultáneamente, dentro de ese liderazgo, tenés que promover los protagonismos, porque también es cierto, volvamos al tema de la economía, que la economía se va a desarrollar si vos liberás la sociedad, el mercado y el mundo de la economía para que la gente pueda desarrollar su creatividad, su capacidad de asociarse con otros para emprender, etcétera. Efectivamente, como vos acabás de insinuar recién o de decir con cierta claridad, efectivamente eso es clave. Entonces, forma parte de la política educativa nuestra lo que nosotros llamamos sociedad educadora y política educativa participativa. No vamos a lograr ninguna mejora en el sistema si no es de la mano de la libertad. En primer lugar, porque cuando un chico aprende en un aula, si no es libre, no puede aprender. Entonces, la libertad es condición de aprendizaje. A veces se percibe como la libertad es para algunos, para los que tienen más. No, no. La libertad es para todos, especialmente para los que menos tienen, que también hay que dársela, porque en definitiva, si no hay condiciones, no se puede ejercer la libertad. Entonces, generar condiciones para ejercer la libertad es para todos. Y particularmente con los que menos tienen, justamente es a donde hay que destrabar el sistema para que se pueda promover. Por supuesto que hay que acompañar más, el principio de subsidiariedad siempre está presente. Uno acompaña más a quienes están menos desarrollados y acompaña menos a quienes están más desarrollados, como pasa en una casa. Pero Lo allí mismo. Carlos, a veces en el día a día, por mucho menos que discusiones más rutilantes, como pueden ser los vouchers y todo esto, pero por mucho menos cuando un estado provincial o municipal está por abrir una escuela, todavía hay un pensamiento muy estatizado, digamos, y no se le ocurre, antes de hacerla estatal, decir, che, hay alguna gente de la comunidad que quiera liderar esta escuela, es Exacto. como que todavía estamos como muy lejos está muy Ese es estatizado todo todavía. exactamente, ese es el principio de subsidiariedad. Que efectivamente para construir el bien común, como nos enseña el pensamiento clásico, lo primero es el movimiento de abajo hacia arriba, o sea, y uno actúa desde arriba cuando la sociedad en sus grupos pequeños no ha podido desplegarse. Y en todo caso, uno lo que tiene que hacer es animar eso. Entonces, es verdad, yo tengo una visión un poquito más amplia que tiene que ver con mi conocimiento del sistema educativo, porque es lo que estudio, así que es lógico que así sea. Por ejemplo, es verdad que uno la estatalidad o la escuela estatal la puede construir, podríamos decir, para ser muy esquemáticos, a la francesa o a la norteamericana. A la francesa es la lógica napoleónica, verticalista, en donde todo es de arriba hacia abajo y la sociedad civil casi que entrega al chico en la puerta de la escuela y se lo devuelven y punto. En cambio, a la norteamericana es importante señalar algo que a veces no se conoce suficiente, que muy buenas experiencias educativas se dan también cuando tal vez la escuela pueda ser estatal, pero como en el caso norteamericano, los norteamericanos tienen las escuelas distribuidas en distritos escolares, votan desde el siglo XIX los boards que gobiernan las escuelas, los vecinos gobiernan las escuelas de su distrito, el impuesto, el ABL, diríamos en la Ciudad de Buenos Aires, no sé cómo se llamará allí, el impuesto inmobiliario se paga, va directamente a la cuenta del board que gobierna del consejo que gobierna las escuelas, o sea, tiene mucha importancia lo local. Entonces,
uno tal vez puede optar por modelos de educación estatal siempre y cuando esos modelos de educación estatal impliquen participación de la sociedad civil y no sean diseños burocráticos piramidales autoritarios. Ahora, en esa línea, Carlos, así bueno, Javier, todos le reconocemos que hizo una revolución a nivel de lo que se debatía en Argentina respecto de economía y de política, pero esto que estamos hablando con mucha naturalidad con vos, es como que no pareciera haberle llegado el momento todavía de que se haya abierto la discusión de una manera generosa sobre hacia dónde tiene que ir, y todavía está como hay cosas muy políticamente incorrectas si uno las llega a decir, digamos. Totalmente de acuerdo. De la misma manera que el presidente lo ha hecho más en el mundo de la economía, también en un mundo de la discusión sobre valores como la vida, en fin, u otros temas análogos, género, etcétera. Sin duda, en materia de educación nos falta mucha ausencia. Eso se debe a que la Argentina, bueno, yo un poco me especializo en historia de las ideas político-educativas, con lo cual tengo un poco la genealogía en la cabeza. No es que sepa todo, pero uno tiene una aproximación a ese tema, obviamente. Eh, Efectivamente, la Argentina ha tenido una larga inercia, una larga corriente, una larga marcha, podríamos decir, de un estatismo que se inició con el liberalismo del siglo XIX. Ahí hay un tema, en el liberalismo del siglo XIX argentino hay una huella muy afrancesada, podríamos decir, medio en broma, en el buen sentido del término, por supuesto, de un centralismo muy fuerte, una lógica, como decía yo recién, muy napoleónica de diseño de las políticas educativas. Lo cual tuvo, sin duda, tuvo algunos efectos positivos, porque como toda experiencia, aún con sus luces y sombras, tiene efectos positivos y tuvimos una gran educación pública estatal, también privada, por supuesto, pero también tiene esta consecuencia, de que hay muchas cosas políticamente incorrectas en el ámbito del sistema educativo que hay que poder poner en valor. Ojalá nosotros lo podamos hacer, creo que con Sociedad Educadora lo estamos haciendo, con política educativa participativa y federal también, con este discurso a favor de promover la autonomía de las escuelas, universidades ya la tienen. Es verdad también que la autonomía, otra discusión, no tiene que convertirse en corporativismo. Una cosa es autonomía siempre y cuando sea democrática, otra cosa es una autonomía capturada por sectores, ¿no? Ese es otro debate. Pero sí, efectivamente tenés toda la razón. Nosotros tenemos que hacer, yo te diría una clave que tiene que ver con tu pregunta anterior, es esta. Nosotros tenemos que brindarle libertad de enseñanza no solo a la educación privada, ese término se asocia mucho a la educación privada, sino a la educación estatal. Particularmente tenemos que hacer una fuerte política de liberar, en el buen sentido, a la educación estatal para que pueda ser protagonista de su educación. Bueno, y te llevo a la última pregunta. Está la cuestión universitaria, inclusive en estos días se está discutiendo el financiamiento universitario. Carmen, si estuviera aquí, diría lo que está haciendo ella, que es a pesar de que estamos muy comprometidos, Córdoba, imagínate, Córdoba y la universidad somos Córdoba la docta, pero eso no significa votar populismo y decisiones atolondradas, por lo cual Carmen ha adelantado que vote en contra, pero contame un poco cómo estás viendo esa nosotros tenemos como una visión, justamente lo que has dicho, todavía en la universidad muy corporatizado, no hay forma de entrarle, digamos, al tema universitario, digamos. Mira, dos comentarios. Uno, como siempre somos honestos desde el gobierno, por supuesto que hay salarios que mejorar, eso lo hemos dicho todo el tiempo y nadie ocultó esa realidad. Por supuesto que como me explica mucho mejor que yo, porque yo no soy economista, que los profesionales liderados por el ministro Caputo, que están en el Ministerio de Economía, la política claramente es, bueno, podemos pagar y mejorar salarios en la medida que los recursos vayan creciendo justamente para no generar un déficit fiscal. Entonces, en esa línea, nosotros queremos, por supuesto, el objetivo del gobierno es ir mejorando gradualmente los salarios, pero no lo podemos hacer, sin duda, generando problemas fiscales al gobierno. Entonces, nuestra voluntad está, la estamos mostrando en la medida que la recaudación va subiendo, estamos tratando de mejorar la situación. Esa es la política permanente, lo cual no quiere decir que además se haga algo que estrictamente no es correcto, porque, por un lado, el Parlamento está votando asignación de recursos sin determinar cuál es la fuente, y por otro lado tampoco es correcto que el Congreso determine el valor de las paritarias. O sea, las paritarias son una negociación entre los sindicatos, los gremios docentes y las universidades y el Estado Nacional. Entonces, lo correcto en realidad es que esto se haga adecuadamente y que vayamos pudiendo avanzar. Entonces, por un lado, el gran tema de fondo, Carlos, esto de que ingresan libremente y a cualquier carrera.
Bueno, muy bien, la entrevista se extiende, va a estar en la página de YouTube. Un lujo tenerlo a Carlos Torrendel, que nos haya habilitado para hacer una entrevista un sábado a la tarde, digamos, es fantástico, un compromiso bárbaro. Carmen, ¿usted tiene algo para aportar? Sí, hoy, mañana, se va a presentar en la Academia Nacional de Educación lo más disruptivo, Sebastián, que he oído, y la verdad que hasta nos ha superado. Sí, sí, sí. Ahí en la Academia Nacional de Educación hay gente brillante que se toma un ejercicio dificilísimo, piensa. Y van a presentar la posibilidad de la educación secundaria virtual. Yo creo que es una... La estábamos esperando. Es muy disruptivo. Porque la educación secundaria está haciendo agua. Yo creo que ha sido un gran fracaso. Desde el 2006 en adelante no pudo incluir a quienes decían que iba a incluir. Y bueno, esta es una opción que no quiere decir que sea la única opción, pero ya habilitar esta vía me parece que es una excelente noticia. Bien, bien. Y tiene unos datos, tiene unos cuadros para presentar. Claro, y en materia de la Universidad Nacional traje 2 fotos, porque sabía que iba a ser un programa verdugo en tiempo, y 2 placas que simplemente para que pongamos, porque cuando hablan del financiamiento se habla que esto, la otra por favor primero, que esto es vital para los argentinos y que moviliza a tantas personas. A mí me parece que es importante que digamos cuántos son los que llegan. Bueno, esta es la misma, no importa, déjala ahí, señor director. Esto habla de los docentes, que en este caso es solo de las universidades nacionales. En el 2022, no tengo los nuevos, pero esto todo es información del sistema de síntesis de información estadística universitaria del sistema universitario argentino. Son 216.000 personas las que están involucradas en la docencia universitaria. Hay más cargos son 295.000, pero... Incluido en esos 200.000, 55.000 no docentes, digamos. Sí, todos. Estamos hablando docentes, preuniversitarios, autoridades y no docentes. El preuniversitario viene a ser todo. El Colegio Montserrat, el Montserrat. Pero acá, si pudiéramos poner cuántos fondos maneja cada uno de estos sectores o implica, imagínense, los docentes secundarios o universitarios, seguramente son muchos. Ahí debe ser una buena cantidad. Pero a mí me gustaría ver el total de las autoridades superiores. Eso es un dato que me comprometo a pedirlo. Perfecto, muy bien. Y además, decirles si me dan la otra placa, es simplemente la cantidad de chicos. No está, perdónenme, pero yo les adelanto, son 2 millones de personas que están en el sistema universitario hasta el 2022, o en el 2022, y más o menos 600.000 corresponden a las universidades privadas. Bien, bien. Bueno, en mi caso también tengo algo para aportar junto con lo que dice Carmen. Yo voy a ser más barra brava de la cancha y digo 2 cosas. La primera, ya le hemos dicho varias veces acá, pero lo voy a decir con renovado ímpetu. Señores que dirigen la universidad, que la han politizado, la han corporativizado, como hablábamos recién con el secretario de Educación, se pusieron de acuerdo de distintas corrientes políticas, los radicales, los CAE, además, se reparten cargos a troche y moche y ahí nadie puede estar entrando, poniéndole mano. Esa universidad que están gestionando, por ejemplo la de Córdoba, es nuestra, entiéndanlo bien, no es de ustedes, es de los cordobeses. Fue fundada por los jesuitas y nos la dieron a nosotros. Se la estamos entregando para 200 años antes. Para que la gestionen y la administren. Pero si ustedes la administran mal, le vamos a meter mano porque no nos gusta que anden haciendo política, que anden repartiendo, que anden haciendo populismo, que haya un poco de toqueteo ideológico. No jodamos.
la universidad es central para el proyecto de Córdoba. Nosotros hace meses que venimos golpeando esa puerta y nadie abre la puerta, claro, porque nadie quiere discutir la universidad en Córdoba. Que siga así, entrando por la parte de abajo todos y total lo paga el Estado y saliendo no más del 7%, como dice Carmen, o el 10% egresándose. No nos sirve al sistema productivo argentino, no le sirve a los chicos. Los estamos estafando a los chicos porque esos años en donde se sientan en una baldosa junto con 250 tipos a escuchar un profe, que como son muchos, algunos saben y otros no saben, eso es finalmente una estafa para los cordobeses y para el sistema universitario. Entonces, les propongo, ciudadanos cordobeses, nos rebelemos contra los que nos quieren robar la universidad de los cordobeses. Y el segundo tema, que es ya un título final, más disruptivo es, yo creo que ha llegado el momento, aprovechemos la era Milei, en donde ya se puede hablar de todo, y yo creo que en algún momento hay que hablar de esto de que el Estado monopoliza la educación. Yo creo que hay que cortar un poco con eso. La educación es un bien de la sociedad civil, no es del Estado. El Estado, por supuesto, cuando no hay educación en algún lugar, se tiene que hacer cargo, pero es la sociedad civil la que quiere educar. No es porque sea obligatorio por una ley, es porque nosotros sabemos que el futuro pasa por ahí. Entonces, burócratas, córranse un poquito, o sea, no dirige el ministro de Educación de Córdoba lo que vamos a estudiar. Correte, porque vos lo vamos a decidir entre todos, porque la educación es parte. Yo soy padre y tengo 4 hijos, quiero saber en qué están educando a mi hijo y quiero participar y quiero intervenir y no quiero que vos, burócrata de turno, metas mano. Me parece que un poco rebeldía en el ámbito educativo nos va a venir bien. Carmen. Bueno, último comentario. Se advierte un crecimiento enorme de docentes en los últimos años, tal vez desde el 2010 en adelante, pero un crecimiento enorme de la planta de docentes en las universidades. Para mí, eso es una alerta roja. Es clientelismo académico, digamos. Sí. Es clientelismo académico. Bueno, ojalá que los podamos iluminar con estas ideas. Por supuesto que está abierto el debate. Si quieren entrar a YouTube de Civilitas, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. Yo voy a seguir poniendo las placas de esta síntesis universitaria porque es muy, muy rica la información. Nos vemos el miércoles que viene. Adiós.